A veces pensamos que tener vacaciones, poder cobrar cada quincena, es algo casi gratuito, que tenemos derecho, claro. Nosotros realizamos el trabajo. ¿Y sabes de qué tamaño se dice que pueden representar los costos laborales de las últimas reformas? A ver, échale. 700,000 millones de pesos. Vámonos, recio. No es una cantidad menor. No. Pero también La hay verdad, otra cosa. Hay otra cosa que también es cierto. Para tener derecho a todas estas prestaciones de ejercer un trabajo formal, tienes que tener un trabajo formal. Y si no incentivas a que las empresas se formalicen, pues la gente sigue trabajando. ¿Tú qué dices, Oscar? Así, a la buena de Dios. Yo digo que no se vive hasta que se paga una nómina. Tenemos nada más ni nada menos que al presidente de la Comisión de Recursos Humanos y Laboral de la CONCAMIN, Eduardo Ocampo. De veras, muchas gracias por estar aquí para platicarnos todas estas reformas con las que pretenden, pues, mejorar el estadio de los trabajadores, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a La Abogazo. Billetera. Gracias, gracias. Qué amables. Primero que nada, gracias por la invitación, Alicia, Oscar, Mauricio. Primero que nada, pues un saludo de mi presidente Abu Gaber, presidente de la CONCAMIN. Pues evidentemente para nosotros es un placer estar con ustedes. Sin duda, creo que la introducción que ustedes hicieron fue maravillosa. Evidentemente para nosotros como sector empresarial o sector empleador del país representa altos costos el generar empleo, ¿no? Porque en México, cada vez que generas un empleo, evidentemente trae costos asociados, como son la seguridad social, evidentemente el tema de pensiones, evidentemente el costo de nómina, el impuesto sobre nómina. Hay una pregunta específica. Desde el inicio de la administración se hizo un acuerdo importante desde la pasada de ir incrementando el salario mínimo y con ello también de ir mejorando el salario contractual. ¿Cuánto ha representado esto y cómo ha impactado, por ejemplo, los últimos cambios, los de jubilación, los del pago de Afores? ¿Qué es jubilación? Sí, se mejoró. No, y el aportación cambio de empresarial. outsourcing, porque te cambiaron el sistema de reparto de utilidades, la ampliación de las vacaciones. Ojalá que nos pudieras... Voy a hacer muy rápido, trataré de hacer muy rápido. Evidentemente sí, desde el sexenio pasado empezó la recuperación del salario mínimo. A partir de una reforma que hubo en la ley donde se desindexó el salario mínimo. Antes el salario mínimo servía para multas, para referencial, muchas Pagos cosas. de servicios al gobierno. y se creó la UMA, ¿no? La UMA, exactamente. La Unidad de Medida de Actualización. Ahora, ya, y con esto se pretendió que el salario mínimo corriera y evidentemente evolucionara y creciera como debería ser para recuperar el poder adquisitivo. ¿Cuánto ha incrementado desde esta reforma hasta el día de hoy? Para salario mínimo tenemos dos partes del país. Una zona fronteriza, que es toda la parte norte del país que colindamos con Estados Unidos, y lo que le llamamos el resto del país. En esta zona fronteriza, en términos generales, se ha incrementado un 250% el salario mínimo. Wow. Y en el resto del país, que es todo lo demás, estamos hablando de 135% aproximadamente. Fíjate cómo, a Pero pesar del si le incremento quitamos de la los costos inflación. laborales, el nearshoring Nada sigue más, llegando a la sigue misma llegando, zona. claro, ¿no? Pero nada más quitémosle la inflación. Digo, sí, pero pasamos de 88 Pero la pesos a inflación es para todo el 207, país. 207. En el resto del digamos, país. en el resto del O país. sea, hay una recuperación en términos reales, ¿no? En términos reales, estamos hablando, y de hecho el mismo presidente lo declaró en el último acuerdo que tuvimos en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es una comisión tripartita donde participamos obreros, empleadores y gobierno. Evidentemente, estamos hablando de un 90% de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo al día de hoy. 90% del En poder el resto del país y en la zona fronteriza ya se recuperó al 100%. Ahora, ¿qué ha significado esto para las empresas? ¿No? Porque, bueno, los beneficios para la gente pues, se ven, ¿no? Y son importantes, pero para las empresas, en dinero y en reorganización interna. Mira, Alicia comentaba hace rato unos temas muy importantes. ¿Cuánto nos costó la reforma de subcontratación? Aproximadamente tenemos unas cuentas que la reforma de subcontratación nos costó a los empleadores cerca de 160,000 millones de pesos. ¿Cuánto nos ha costado o nos va a costar la reforma de vacaciones dignas que recién se aprobó y que ya se está aplicando este año? Estamos hablando de cerca de 20,000 millones de pesos. ¿Cuánto nos está costando? Nos va a costar de aquí a 2030 el incremento de las aportaciones patronales al Fondo de Retiro de los Trabajadores, en donde cabe decirlo, solamente los patrones están aportando en este incremento. ¿Cuál es el impacto de la reforma de pensiones? Sí, ahí, como les decía, nosotros tenemos que incrementar las aportaciones que hacemos cada mes. Que fue de parte voluntaria. que no ¿no? lo Sí, hacen, sí, y lo propusimos nosotros, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y lo propuso el sector empleador, hay que decirlo también. ¿Por qué? Porque veíamos que con el esquema que teníamos no íbamos a alcanzar pensiones dignas. Entonces, nosotros vamos a incrementar a la cuota que hoy pagamos hasta 13.9% al 2030. Y no le incrementa ni al obrero ni el obrero ni el la gobierno. cuota del gobierno. Solamente cargamos nosotros con ese ¿Y ese eso peso. cuánto representa? Estamos hablando de cerca de 16 mil millones de pesos. Ahora, estos no son los únicos temas que han cambiado durante esta administración, que por supuesto generan beneficios, pero también tienen pues, sus costos, ¿no? Como todo en la vida. ¿Cuáles son los otros elementos que hemos observado durante esta administración que tienen impacto, por ejemplo, la discusión que está sucediendo de la jornada laboral, ¿no? O sea, que suena muy interesante y muy bonito y no lee uno las notas de que en Japón ya nada más van a trabajar 44 días. Pero pues eso tiene costos, ¿no? Y eso representa cambios Pero importantes. además tienen un elemento de productividad allá brutal. ¿no? Exactamente. Y el dejar de trabajar horas les implica dejar de ganar. Claro. Eso es la diferencia. Esa es la diferencia. No, y las necesidades no se detienen. Es decir, seguimos consumiendo lo mismo, seguimos utilizando lo mismo, seguimos comprando lo mismo. ¿Cuál es el problema de esta propuesta de reforma que está hoy en Cámara de Diputados? Evidentemente como empresas tenemos dos posibilidades o tres posibilidades de afrontarla. Uno, o somos más productivos o eficientes en la producción. ¿Esto qué implica? Comprar Con el maquinaria. mismo número haces más. Sí, o comprar maquinaria, tecnología. ¿Y eso qué va a implicar? Pues evidentemente acceder a inversión. Y el crédito el día de hoy, las tasas de interés, ustedes lo saben mejor que yo, pues no son nada asequibles. No. Dos, la otra opción es contratar más personal. Y esto implicaría que evidentemente tenemos que ir a buscar este personal. Hoy tenemos la tasa de desocupación más baja, pero también una carencia de personal especializado en diferentes industrias. No tenemos gente. Y ese es uno de los graves problemas. Lo veíamos hace poco con la industria del transporte, ¿no? Así es. La capacitación Los operadores, de choferes. los operadores. Aún cuando tienes ya automóviles, camiones autónomos y carreteras semiautónomas, eso dicen en Pero México. no hay internet en todo el país. En México, Es no. correcto. La es que haya internet. Y la tercera opción podría ser que con los mismos trabajadores paguemos más. Ahora, un dato curioso que creo que es importante que lo sepan. Hemos empezado a hacer un estudio sobre qué ha pasado en los países de Latinoamérica donde se ha hecho esta reducción de jornada. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué países han sido? Evidentemente es Guatemala, El Salvador, Belice, todos estos países que son muy cercanos a nosotros, pero también Ecuador, Pero también Colombia. expulsan muchísimo migrantes, Sí, ¿no? la finalidad de esta reforma, o se dice que uno de los objetivos es que haya más equilibrio entre la vida de personal y trabajo. La gente no se está yendo a sus casas, se está quedando a agarras otra trabajar. chamba, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente le van a pagar hora extra. Y ese es el único incentivo que está teniendo la gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos determinando, hemos hecho un estudio hasta el día de hoy, esta reforma, si pasa como está, nos va a generar cerca de 360,000 millones de pesos de costo anual. Por lo que son los costos de los tiempos extras. O sea, O los días de descanso, porque el sábado se convertiría en día de descanso, tendrías que pagar una prima sabatina de 25%, pero además horas extras. Horas extras. ¿Cuánto se paga la hora O extra? sea, no dejas de trabajar, se paga más. Punto. Ese es el tema. Es correcto. y eso Ahora obviamente una cadena. imagínate. O sea, en eso se trata entonces un aumento salarial por decreto. Sí, y eso te Pero integra salario, imagínate, te industria integra... de la construcción o industrias como la alimenticia, Cualquiera. la de manufactura, porque también hay ciclos de producción, Una ¿no? clínica médica que tiene enfermeras, que tiene 24 horas. médicos de planta o recepcionistas, pues va a tener que pagar más horas extras. Entonces es Hasta el Seguro Social tiene que pagar horas extras. 25%, incluyendo el hora. Claro. ¿Y cuánto es más o menos lo que aumenta el tiempo, la hora Qué fuerte, extra? ¿no? Estamos hablando de las primeras 9 horas se pagan al 200% y después de la hora 9 se pagan al 300%. Además, Ese no es. el tema con el empleado es muy particular, ¿no? O sea, pagas más. O sea, hoy pagamos, digo, yo claramente lo decía, Alicia pagó una nómina, ¿no? Ese número de empleados me cuesta significativamente más. Nunca nadie me habló a decirme, hola, buenas tardes, te voy a pagar más porque tú ya aquí se Porque le eres paga bien más y buena tienes onda. un costo mayor. De algún lado tiene que salir el dinero, que es un poco hacia donde va la pregunta. ¿Qué es lo que pasa en las economías? ¿Qué han estudiado ustedes en las economías en las que de golpe hay estos cambios tan importantes que le dan un golpe en la nuca al empresario, ¿no? Que también, pues, también merece ganar su dinerito, ¿no?
¿Qué han encontrado en eso? ¿Qué pasa con las sociedades? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Que se cierran? Porque hay un momento en el que no te alcanza, ¿no? Hay un momento en el que, bueno, pues ahí vas alcanzándote en el flujo, pero hay un momento en el que te explota, ¿no? Entonces, ¿qué han encontrado en ese sentido? Mira, sin duda, Oscar, creo que le das al clavo. Evidentemente, las empresas tienen dos opciones, ¿no? Asumir el golpe, que muy pocas pueden o tienen esta capacidad, otras la reflejan en el costo y servicios, o otras desaparecen. Fíjense nada más. Contratan personas por fuerita, ¿no? Bueno, evidentemente también se da el tema Con de la unos riesgos informalidad. brutales, Sí, ¿eh? claro. O sea, Y entonces, Datos de la informalidad, nada más, para que tengamos en cuenta. Estamos hablando que más del 60% de la población económicamente activa en México está en la informalidad. Claro, contratas por el fuera. 60%. sí, 60%. Dos, otro dato. Evidentemente, ojo, estamos hablando de este grupo de empresarios, de los que generan el empleo, más del 70%. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Evidentemente, desaparecen. Se acaba de dar el dato de las cuentas incobrables por parte del SAT. Se dieron de empresas que desaparecieron en la pandemia. El gran porcentaje de estas deudas que tiene el SAT, que son incobrables, son de estas empresas que desaparecieron en pandemia. Pero ¿cuánto es de deudas incobrables y cuánto es? Es muchísimo. Muchísimo dinero. Honestamente no recuerdo la cifra, pero estamos hablando de Decía- varios de cientos de miles de millones. Decía Winston Churchill que el empresario es un animal doble de granja. Es el caballo el que todo mundo quiere que jale la carreta, pero también es el cerdo al que todo mundo quiere convertir en jamón. Pues sí, pero aquí el tema no es Qué que frase. los jamones sean, como tú dices, el gran empresario solamente, sino... Y las grandes empresas tampoco puedes estarlas estigmatizando. No, claro, O porque sea, es finalmente, tan ¿qué grande sucede? una empresa como Petróleos Mexicanos, como Grupo Salinas o como estos grupos que son Tienes que grandes repercutir en generadores costos. de empleo. O sea, yo lo que digo hoy es, ¿cuánto nos está costando como sociedad hacer este cambio, pero pretenderlos hacer todos en un solo momento sin tomar en cuenta la productividad? ¿y sabes qué? Hay que Está regresarle cañón, al ¿no? empresario la dignidad de dar empleo. Esa Así parte, es. híjole, hay que reconocerla. Evidentemente se quedó parada en el Congreso esta intención y ojalá que lo reflexionen mejor los legisladores. Pero sí ha habido, por eso voy a esa pregunta, porque a lo largo de estos 4 años, estas reformas que tú dices, se han incrementado los costos laborales, 35% son, se han negociado. Han estado dispuestos a escuchar. Tú formas parte de la Comisión Laboral de CONCAMIN Sí, claro. y eres cabeza de negociación. ¿Crees que sí exista sensibilidad en esta ocasión? Pues la verdad, Alicia, estamos esperanzados a que sí la haya. Nosotros estuvimos en un foro hace unas semanas en el Senado, participando precisamente en la Comisión del Trabajo del Senado, en donde les pedimos dos cosas a los señores senadores y a los legisladores en general. 2 temas queremos. 1, diálogo. 2, estudios de impacto. Y 3, que evidentemente si esta reforma se da, no estamos en contra. Lo que queremos decir es, hagamos primero los estudios, veamos los impactos y podríamos aplicar un esquema de gradualidad. Es decir, seamos gradualmente, ¿Y no avancemos estaría hacia allá, bien ¿no? también un programa de impulso y fomento a bueno. la creación de empleos del sector Por supuesto, privado? por supuesto. Y también En todos a los que niveles se de incorpore empresa, ¿eh? el tema de En todos los niveles de productividad, empresa. porque se ha metido todo lo que quieras de eliminación de salarios, pero yo digo, pues una persona que también no cumple con su empleo, es bien complicado el decirle, párale. Bata. No, hombre, lo corres y te cuesta. no nos pongas dramáticos, Alex, porque nos si ponemos lo aquí a llorar. corres, muchas veces te demandan, pierdes el juicio y es peor que tener un hijo idiota en Harvard. Pues, pues con sale eso muy nos caro. quedamos, mi queridísimo Mau. Muchísimas gracias, Eduardo, presidente de Al la orden, Comisión Oscar. Laboral de la CONCAMIN, por acompañarnos hoy y explicarnos un poco más el punto de vista del empresario. Y pues ustedes no nos se olviden y nos vemos el próximo lunes aquí en La Billetera.